Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Warzone Mobile. Me gustaría que dejaras tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante, y vamos a darle, claro que sí, con este poderoso video. Muchas personas han comentado actualmente en los últimos videos, básicamente en el de ayer, en el anterior o algo por el estilo de Warzone Mobile, y pues mi deber es contestarles, porque hay mucha gente que pues aún anda un poco perdida. Ustedes saben, en enero pues tenemos pendiente la actualización. Estamos empezando, se prevé de que sea la siguiente semana, o si no, sería de esta semana que viene a la otra. Esperemos de que así sea. Y es que mucha gente aún me sigue preguntando básicamente en el temario de los servidores, básicamente cómo es que se puede jugar el día de hoy y que si se puede descargar el día de hoy el juego, y la verdad es que sí o no. Bueno, te explico fácil y sencillamente. Mucha gente tal vez dirá, bueno, esto, ¿por qué comentas nuevamente esto? Mucha gente anda perdida y mucha gente nueva llega como siempre a lo que es el canal. Y pues mi deber como creador de contenido y como siempre trayéndoles la mejor información es tratar de solucionar cualquier tipo de duda. Miren, perdón, ando un poco mal de la voz. Primero que nada, para que sepan, el juego sí y no se puede descargar. ¿Cómo te explico? Bueno, básicamente puedes descargar el juego desde APK Pure o desde Play Store. Bueno, básicamente te lo digo porque algunas personas tienen la compatibilidad, tienen la compatibilidad y no tienen la compatibilidad del juego. Esto radica porque el juego fue pues simplificado a 6 GB de RAM en adelante. Eso no es porque el juego vaya a ser solo compatible con dispositivos de 6 GB de RAM. Esto fue porque Activision dijo y citan de que el juego lo quieren pulir y mejorar, así que por eso han calcado el juego solo para dispositivos de 6 GB de RAM en adelante, y también tiene que ver mucho con el procesador, básicamente porque están trabajando en el juego, no porque el juego va a terminar siendo así. Así que para la gente que ya no le aparece en la Play Store o que su dispositivo no es compatible en la Play Store, pueden descargarlo desde APK Pure si gustan. Pero ya les digo yo de que no es viable, teniendo en cuenta de que el juego está en una fase muy limitada, muy antes del lanzamiento global, y que faltan muchas actualizaciones por venir para mejorar completamente el rendimiento. Es normal, es un juego completamente diferente a lo que están acostumbrados y también un motor gráfico muy diferente. Otra cosa que hay que tener muy en claro: el juego se puede jugar en dado caso si tenés región Estados Unidos. Sí, ¿por qué? Porque la siguiente región va a ser NA. Ojo, la gente que está cerca o incluso vive en Estados Unidos y que ha podido jugar el juego con el VPN de Australia es porque sencillamente se puede jugar sin problema alguno. Lo digo por experiencias, básicamente, tanto como el Reus o el Alar, que son compañeros, amigos míos, pues utilizan el VPN y les deja jugar sin necesidad de que les salga el error de que tienen problemas al entrar con VPN o sin VPN. Esto radica porque en algunos países sí te deja jugar y si utilizas el VPN, en otros países no te deja, como es el dado caso mío. La única manera de jugar al día de hoy sigue siendo la misma, y es que te pueden invitar una persona que le deje jugar y que te deje jugar a ti. O sea, básicamente el party leader, o sea, el líder de lo que es el que arma la party, pues debe de tener esa opción de poder jugar o saber dónde se encuentra el día de hoy. Lamentablemente es la única manera de poder jugar. Es la manera en la que he podido jugar yo, gracias a mis compañeros que me han ayudado completamente a poder jugar el juego y a seguir jugándolo y a traerles gameplay o a traerles noticias que salgan de fondo completamente con gameplay. Es lo que yo les he recomendado. Mucha gente me ha preguntado, loco, ¿cómo le haces para jugar? Si al fin y al cabo el juego no ha salido y siempre sale el bendito error de lo que es el VPN. Es sencillo, y es que este error pues sigue radicando completamente. Puedes descargar el juego, puedes entrar al juego con el VPN, pero te va a saltar el típico error de que no puedes jugar porque no tienes conexión o tienes que conectarte a una conexión estable. Esto básicamente radica completamente para eliminar la saturación de los servidores. Y que, como ustedes saben, al día de hoy solo se encuentra en Australia los servidores activados. Y esto pues es susceptible y radica completamente a lo que va a venir dentro de muy poco. Y es que estamos hablando de la región de Norteamérica y también hablando a detalles sobre los nuevos servidores que se van a estar abriendo para esta región y para LATAM. Porque se espera que la fase 1, que ha sido completamente muy bien recibida por parte de la comunidad, pese a todos los errores y que van mejorando completamente a detalle en muchos aspectos posibles, pues se viene la fase 2. Esta fase 2 constatará completamente de NA y se prevé de que también afecte completamente a LATAM. Esto no es una locura de pensarlo teniendo en cuenta los aspectos posibles. Mucha gente tal vez no estará conmigo, pero yo prefiero de que sea para LATAM que para otros países, porque si hay algo muy importante es que si sale para NA la fase 2 como se prevé, lo más seguro es que la fase 3 sea Europa, y también la gente de Españita y la gente anglo pues esté feliz y contenta sabiendo de que va a tenerla para NA. Como ustedes saben, podríamos decir el mercado de Warzone pues consume mucho actualmente NA, parte de Europa y obviamente Latinoamérica, que es uno de los puestos más grandes al día de hoy. Y pues sería muy bueno teniendo en cuenta todos los aspectos posibles del mismo juego. Así que sí,
pueden estar tranquilos. Miren, no sé exactamente la fecha que sale la actualización, pero sí sé que sí sé que es en enero, sí o sí. Y pues veremos qué es lo mejor. Al día de hoy lo que más importa actualmente es la optimización, gráficos y obviamente lo más importante, servidores y nuevas regiones. Esto se calcó porque desde el día 1 que salió actualmente Warzone Mobile, todo el mundo podía jugar, pero se petaron completamente los servidores. Te lo digo yo porque yo incluso podía jugar. Luego de la actualización que sacaron, petaron y obviamente cerraron los servidores conforme al VPN. Y solo dejaron algunas regiones que pese a que estén utilizando el VPN, les deja entrar sin problema alguno para que puedan jugar partidas. Esto por, no sé, temáticas o algo por el estilo fuera de lo común, pero es lo que se tiene pensado hasta el día de hoy. Así que pueden estar tranquilos sabiendo de que Warzone Mobile está en buenas manos y de que Activision al día de hoy lo está trabajando. Además de que Raven también anda trabajando en Warzone 2 porque hay que pulir muchas cosas de ambos Call of Duties y ahorita creo que la prioridad también es Warzone Mobile porque como ustedes saben es uno de los juegos AAA más importantes a nivel técnico y también de dinero, de generar dinero, de generar dinero básicamente para Activision. Porque como ustedes saben, con Mobile ha sido la pepita de oro de ellos para generar dinero con Tencent Games. Y pues Warzone Mobile no se va a quedar atrás. Básicamente va a ser el mejor Battle Royale en dispositivos móviles con mucha diferencia. Más que todo por la calidad y por lo que puede conseguir y lo que puede tener a detalle. Bueno, más que todo eso con el tipo de información o los detalles que hay que ser un poquito más pequeños ahí, porque mucha gente ha estado preguntando, mucha gente anda con esas dudas. Y sí, señores, este juego está pensado para que dispositivos de 4 GB de RAM en adelante los pueda correr. Y es que se prevé de que por lo menos que tenga el juego como vida susceptible unos 3 años hasta que saquen un nuevo Call of Duty para dispositivos móviles. Se espera de que así sea, ya que el siguiente Call of Duty que van a sacar para dispositivos móviles será solo multijugador. Ya se la voy cantando de que puede que tengamos noticias para el 2024 o incluso en este 2023 y que sea completamente el cross-platform, o sea, básicamente juego cruzado e incluso, además del cross-save, que es básicamente progreso cruzado, entre consolas de nueva generación, me refiero obviamente a Nintendo, Microsoft y Sony, y también PC y consolas. Y esto lo había comentado Activision de que están preparando un juego free to play solo multijugador para todas las consolas, incluso para dispositivos móviles. Así que bueno, estén al tanto como siempre, les estoy trayendo la mejor información. Espero que como siempre dejen su poderoso like, suscripción a Merte, que es lo más importante. Y nos vemos en un próximo video. Por favor, estén al tanto de toda la información, la mejor cobertura de Warzone Mobile. Cualquier duda, cualquier cosa que tengan pendiente, no se preocupen, me la pueden saber. Me lo pueden hacer saber en la barra de los comentarios. Cualquier cosa, pues ahí les responderé. Cualquier tipo de cuestión, ahí estaremos al tanto, como siempre, de Warzone Mobile. Recuerden de que todo es para mejorarse y pues cualquier tipo de duda, pues ahí les contestaré. Cualquier cosa me seguiré informando, seguiré rebuscando y seguiré hablando con gente del medio para poder traerles la mejor información y los mejores detalles de Warzone Mobile. Como siempre, muchas gracias por el apoyo. Mi nombre es Destro32, que la 314 me los acompañe y nos vemos en un siguiente video de Warzone Mobile. Claro que sí.